Acabo de terminar y quiero compartir con ustedes uno de los libros que seguramente estará en mis 10 favoritos del año. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo la reseña de un libro de 5 estrellas, ganador del premio Pulitzer en el 2020. Y es una historia que definitivamente todos deberían darse la oportunidad de leer. Me estoy refiriendo a Los chicos de la níquel de Colson Whitehead. Les voy a dejar la imagen por algún lado porque no tengo el libro en físico. No es tan sencillo conseguirlo. Está publicado por Random House y la única forma de leerlo fue a través del Kindle. Quiero que sepan que es una de esas lecturas que conmueve de manera profunda. Siempre les digo que a mí me gustan los libros que me hacen reflexionar, que me dejan alguna enseñanza, algún mensaje. Y este libro cumplió con cada una de mis expectativas, pero además reunió todos esos requisitos que para mí lo hacen una lectura extraordinaria. Colson Whitehead, el autor, tiene otro libro publicado que se llama El ferrocarril subterráneo, que se publicó creo que en el 2016 y por el que también ganó un premio Pulitzer en el 2017. Sí, este hombre tiene 2 libros, además de muchos otros publicados, pero estos últimos 2 libros que ha escrito, los 2, han obtenido este reconocimiento. Y no sé en el caso de El ferrocarril subterráneo, porque no lo he leído. Pero Los chicos de la níquel, claro que se merecía ese premio. Ambos hablan sobre el racismo y sobre la situación de los negros. Pero en el libro en el que me voy a enfocar hoy, además el autor se basa en un caso real. Si bien toda la historia es ficción, tal como él lo cuenta en alguna entrevista, él escuchó en las noticias que esto había sucedido y se dio cuenta de que ya tenía la historia que quería contar, que además tenía la ubicación o el lugar en el que se iba a desarrollar. Lo único que le faltaba era desarrollar toda la historia y encontrar a esos personajes. Y algo que me llama mucho la atención es que él dice, a diferencia de en el ferrocarril subterráneo, en Los chicos de la níquel, los personajes son muy parecidos a mí. Tienen muchos de sus dilemas, muchos de sus cuestionamientos. Él intentó imaginar cómo pudo haber sido la situación de estos niños en ese lugar y a partir de eso es que crea toda esta historia. El caso está basado en un reformatorio que se llamaba Dozier, ubicado en Florida, en Estados Unidos, que estuvo abierto desde 1900 hasta el 2011. Tomen en cuenta la cantidad de años. Era un reformatorio al que los niños llegaban por ciertos delitos como robos, mal comportamiento, no querer estudiar, algunos crímenes menores, y ahí los llevaban. Había su sección para jóvenes blancos y para jóvenes negros. Estoy hablando de edades muy distintas, había desde niños hasta adolescentes, hasta antes de los 18 años, que era el momento en el que los dejaban en libertad. En este caso, todos dormían de manera indistinta, no estaban por edades, si lo quieren ver de esa manera. Este lugar era una institución de gobierno y durante muchos años llegaron quejas y denuncias de lo que estaba sucediendo allá adentro. Por un lado, tenemos lo que en realidad pasó y por otro lado tenemos lo que el autor crea. Lo que en realidad sí pasó es que se descubrió que había un cementerio en el que habían sido enterrados muchos jóvenes y que era un lugar en el que todos estos niños y adolescentes eran sometidos a una serie de abusos físicos, emocionales, psicológicos y sexuales, obviamente. Con el paso de los años se abre una investigación y se descubren huesos, cuerpos y objetos de los niños que habían sido asesinados y a los que evidentemente a las familias no se les da ninguna explicación. En muchos casos se dice que estos niños huyeron y nunca se supo más de ellos, pero la realidad es completamente distinta. Sí se descubrieron cráneos con hundimientos donde habían sido golpeados. Se descubrieron partes de cuerpos con hundimientos como de balas o perdigones. Los niños sufrían una cantidad de maltratos,
de los que nunca nadie se enteró y si se enteraron, nunca hicieron nada, hasta mucho tiempo después. La historia está ubicada en este momento convulso de Estados Unidos en los que todavía existe una ley que se llama Jim Crow, que es en la que está toda esta separación de la raza blanca con la raza negra. Se supone que eran leyes que permitían un poco la integración, sin embargo, estaba establecido que había lugares para gente de color o para gente blanca en la que los negros no podían ingresar. Todas estas restricciones que de alguna u otra manera nosotros sabemos porque hemos leído o porque hemos visto una película. Sí, puede resultar algo muy lejano para nosotros porque pues a lo mejor no tenemos ni idea de lo que pasó en su momento y probablemente no les interese. Sin embargo, y como lo dije en su momento cuando hice la lectura de Beloved de Toni Morrison, es una realidad que todavía hoy estamos viviendo. El autor cuenta, y eso es algo que me parece sumamente importante, es que él no pensaba hacer la historia de una manera tan realista, pero justo en el momento en el que está pensando en escribirla, es cuando se está por reelegir Donald Trump. Y ustedes conocen muchas de las políticas de este hombre y por eso Colson Whitehead decide hacer la historia lo más cruda posible como para que la gente entienda cómo se está viviendo este tema del racismo y la discriminación. La historia tiene dos protagonistas principales. Elwood es un joven de raza negra a quien sus papás abandonaron. Él ha crecido con su abuela y es un niño con todos los ideales, con toda la esperanza, con toda la ilusión por salir adelante. El momento en el que él está creciendo es muy complicado, sí, hay una separación, hay un rechazo absoluto, pero él está convencido de que a través de la educación pueda salir adelante. Y me encanta porque este personaje, Elwood, es el reflejo de un ser humano íntegro, con valores, que cree que a través de la buena voluntad y de hacer las cosas de manera correcta, se va a lograr avanzar en la vida, por muy complicadas que sean las circunstancias. A pesar de que su madre lo abandona o sus padres lo abandonan, él crece con una abuela trabajadora que lo forma, que hace de él un niño con ambiciones, sobre todo en temas profesionales. Él quiere estudiar. Por azares del destino, que no les voy a contar, él acaba en la Níquel, que es este lugar que hace referencia al reformatorio Dozier. Llega ahí y la realidad es completamente distinta, porque más allá de lo que uno pueda imaginar, lo que yo percibía es cómo la vida te va poniendo tantas pruebas que toda esta inocencia que tenías o todas estas ilusiones que te regían empiezan a transformarse en otra cosa. Pierdes esta inocencia para adquirir cierta malicia porque la vida no te está dando más opciones. Y en este lugar conoce a Turner, un joven muy distinto a él, que viene de una situación familiar mucho más complicada. Y es toda esta visión más cínica de la vida, cómo a través de las mañas, de las trampas, puedes encontrar o conseguir ciertas cosas para no morirte en ese lugar. Y durante toda la historia, lo que va a ir haciendo el autor es recrear la dinámica de la Níquel, de este lugar. ¿Cuáles eran las jerarquías? ¿Cómo podía salirse adelante? ¿Cómo podía incluso salirse de este lugar? Y cómo se podía, sobre todo, sobrevivir. Pero él va narrando cosas que sí vienen de su imaginación, pero que sin duda están muy apegadas a la realidad. La forma en cómo está contada la historia es muy sencilla, pero para mí lo que tiene este libro es esta carga emocional que nos permite hacer una reflexión de lo injusta que puede ser la vida, de lo injusto de ciertas situaciones por las que pasan los seres humanos y cómo a base de golpes uno aprende a salir adelante. Me conmovió inmensamente, se los digo, y me vuelve a dar coraje lo que leí, porque el final, además, creo que es un logro maravilloso del autor. Creo que tiene un cierre perfecto para una historia muy bien contada, en la que ustedes
van a recapacitar hasta el final. O sea, hay muchas cosas, sobre todo en ese último capítulo, que ustedes van a notar cuando regresen, porque se van a tener que regresar en la lectura, van a tener que hacer un análisis de, aquí ya había algunas pistas, cosas que se podían deducir, pero que no era tan fácil. No les estoy spoileando la historia porque la historia está basada en un caso real. Les estoy contando nada más cómo arranca y ustedes tendrán que descubrir qué es lo que pasa en toda la historia de estos dos personajes, de Elwood y de Turner, y de lo que sucede dentro de este reformatorio maldito que duró 111 años y que, si ustedes hacen conciencia, cerró en el 2011. O sea, no estamos hablando de que cerró en los 70, 60. No. Todas esas atrocidades sucedieron hasta hace muy pocos años. Creo que el autor hizo un trabajo extraordinario contando una historia que, como les decía, pues a veces no es tan cercana a nosotros, pero que no por eso no sucedió. Y necesitamos hacernos conscientes y necesitamos reflexionar al respecto y necesitamos convertirnos en seres humanos empáticos, porque estoy impresionada de la cantidad de historias que surgen que de alguna u otra forma están basadas en cosas que sí sucedieron. Y ahí es cuando confirmo, la realidad siempre supera la ficción. Si quieren complementar esta lectura con algún documental, lo pueden hacer. Y una recomendación que me dio una persona muy cercana que ya había leído el libro es: cuando terminen de hacer la lectura, regrésense a la portada. Probablemente la vean y digan, pero cuando cierren el libro y hayan terminado de descubrir la historia, va a tener muchísimo mayor significado. No es una lectura difícil, no lo piensen así, al contrario, se va muy rápido y es un libro corto. No es un libro, y ojo, en esto quiero hacer mucho énfasis, no es un libro escabroso, en el que predominen los detalles de todo lo que sucedió ahí dentro. No, muchas cosas quedan a la imaginación, muchas cosas se tocan de manera superficial. Creo que no es necesario ahondar en todo esto que sucedía para entender la magnitud de lo que realmente estaba pasando. Entonces, siéntanse con la confianza de leerlo. Creo que es una muy buena lectura para adolescentes ya entre 17 y 18 años, que sobre todo ellos ven esta realidad muy, pero muy, muy lejana y que involucra muchas otras cosas más allá del simple hecho de lo que se vivía en este lugar. Son varios temas los que se abordan. Entonces, les dejo aquí la recomendación. Espero que se decidan a hacerla. Como les dije, conseguirlo en físico no es tan sencillo, pero si tienen oportunidad de comprarlo en digital, háganlo. Creo que puede ser una gran lectura. Les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, ya saben lo que tienen que hacer. Porfa, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video. Les mando besos, que tengan lindo día. Bye.